Buenos días. Vamos a ver ahora los elementos de una parábola. Para empezar, debemos de tener en cuenta que una parábola tiene diversos comportamientos en el plano cartesiano. Una parábola puede estar directamente con vértice en el origen, puede estar con vértice afuera del origen. Estas dos parábolas abren hacia abajo. También puede ser que las parábolas tengan este comportamiento, siempre vértice en el origen, vértice en otro punto aparte del origen. Estas abren hacia arriba. Acá en los extremos tenemos también parábolas que abren a la derecha, siempre con vértice en el origen y con vértice en otro lugar. Y parábolas que abren a la izquierda con vértice en el origen y vértice en otro lugar. Pero también las hay aquellas que tienen un comportamiento diferente, que no es exactamente para arriba, para abajo, izquierda o derecha, sino que puede ser así, de estas maneras que vemos acá. En esta ocasión vamos a ver las parábolas que tienen vértice en el origen. Aquellas que parten su vértice acá en 0,0. Para ello vamos a ver primeramente cuáles son los elementos de una parábola. Los elementos en una parábola son 6. Está el eje de simetría, vamos a ver aquí en esta parábola que tenemos, si observamos, abre hacia arriba. Eso de si abre hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda lo determina la ecuación y el foco. Pero acá vamos a tomar como referencia una parábola que abre hacia arriba y cuyo vértice es en el origen. ¿Cuál sería el eje de simetría en esta parábola? El eje de simetría va a ser, como abre hacia arriba y tiene vértice en el origen, su eje de simetría es el eje positivo Y. Este sería el eje de simetría. El eje de simetría me indica como un espejo, donde una rama de la parábola se refleja a la otra. En cada lado hay una rama diferente que me forma la parábola. El otro elemento es el vértice. En esta ocasión el vértice lo tenemos acá. Lo vamos a simbolizar por la letra V. El vértice es 0,0 porque está en el origen. El otro elemento es el foco. El foco es el punto de simetría que está separado del vértice a una distancia igual. Podemos decir que acá, para cuestiones de ejemplo, el foco es aquí. Por cuestiones de ejemplo vamos a dejarle acá el foco a 2 cuadritos del vértice. El foco se mide por la distancia, ¿verdad? Que tiene el vértice hacia él y que también tiene relación con la directriz. La directriz tiene relación con lo que es el foco y el vértice. Ahora, si vemos acá, del vértice al foco, aquí vamos a poner una F de foco. Tenemos 2 cuadritos. Esa es la distancia. Generalmente ese dato nos lo dan o lo encontramos mediante la ecuación de la parábola. El siguiente elemento de la parábola es la que decíamos, ¿verdad? La directriz.
En este caso, la directriz se determina por medio de la distancia que hay entre el vértice y el foco. La directriz la tenemos acá. La directriz es una recta paralela al eje donde se ha encontrado la parábola. Es una recta perpendicular al eje de simetría, en pocas palabras. ¿Cuál es nuestro eje de simetría? Decíamos, es este, ¿verdad? Es este. Prácticamente que abarca todo, no solamente el eje Y positivo, sino que también el eje Y negativo. Lo vamos a poner así para captar lo que es la directriz. Entonces, la directriz, en pocas palabras, es el eje perpendicular al eje de simetría y cuya distancia es la misma que hay del vértice al foco. Si del vértice al foco decíamos que hay 2 cuadritos, entonces del vértice a la directriz tienen que haber 2 cuadritos. Acá está. Esta es la directriz, le vamos a poner una letra D. Luego, ¿cuál es el otro elemento de la parábola? Tenemos lo que es el lado recto. El lado recto que es prácticamente lo que vemos acá, donde está la distancia, ¿verdad?, que hay entre el foco y cada una de las ramificaciones de la parábola. Ese es el lado recto. Tenemos aquí el lado recto, lo vamos a determinar por medio del foco. Si por ejemplo el foco es de 2 cuadritos, en este caso, ¿verdad?, son 2, como es una cuadrícula, entonces el lado recto va a ser 4 veces el foco. Siempre el lado recto va a ser 4p. A eso va a ser igual el lado recto, a 4p. Entonces, si tenemos que el foco es de 2, quiere decir que el lado recto va a ser ¿de cuánto sería? De 8. Porque si decimos que el foco es 2 y el lado recto va a ser 4 veces, es 4 por 2. Quiere decir que el lado recto en esta parábola va a ser 8. ¿Dónde definimos el lado recto? El lado recto lo definimos acá. Aquí está mal graficada la parábola, ¿verdad? Pero en todo caso, este 8 tendría que dividirse entre el foco y una rama de la parábola y el foco y la otra. Es decir, en 4 y 4. Esta parábola tiene que pasar 1, 2, 3, 4 hasta acá. Y aquí 1, 2, 3, 4 hasta acá. Entonces ya mejor graficada la parábola, ya con lo de los puntos del lado recto y el vértice, nos quedaría de esta manera. Así. Así. Y así. Porque ya con el lado recto y el vértice, ya esos 3 puntos nos indican un mejor dibujo de la parábola. Luego, el otro elemento y el último sería el parámetro. Parámetro de la parábola. El parámetro de la parábola es la distancia entre el foco y el vértice. Si aquí tenemos que el foco y el vértice, la distancia es 2, es la misma que debe de haber del vértice a la directriz. Es este 2 que está acá, el cual también nos sirve de parámetro para encontrar el lado recto. Así que aquí tenemos
los 6 elementos, ¿verdad?, de la parábola. Y tomamos como ejemplo con vértice en el origen. Aquí, en algunas ocasiones, cuando el vértice no es el origen, sino que es más arriba, la directriz, su papel lo hace el eje, dependiendo, ¿verdad?, del foco que nos den. Generalmente hay unas ecuaciones de parábolas que la directriz, el papel lo hace el eje, ya sea X o sea Y, dependiendo hacia dónde abra la parábola. Bueno, ahora vamos a ver en sí unos ejemplos para encontrar de una vez la ecuación de la parábola. Porque a todo esto nada más hemos visto los elementos, pero necesitamos saber, dados unos datos. A veces nos dan la ecuación, a veces sí, a veces no, para encontrar su forma canónica. Bueno, antes de nada, quiero dejar en claro esta información. Cuando el vértice es en el origen, aquí, ¿verdad?, es lo que estamos viendo, la ecuación de la parábola va a ser de esta forma si la parábola tiene un comportamiento horizontal. Es decir, que abra para la derecha o abra para la izquierda. Y esta es si la parábola tiene un comportamiento vertical. Es decir, que abra para arriba o abra para abajo. ¿De qué manera? Veamos aquí. Tenemos aquí que la ecuación va a ser y cuadrado igual a 4px si la parábola es horizontal. Va a ser, cuando aquí el 4 es positivo, veamos aquí, miren las diferencias. Este 4 es positivo, este 4 es negativo. Cuando este 4 es positivo es porque la parábola va a abrir al lado derecho. Y va a ser negativo cuando abra para el lado izquierdo. Miren, horizontal. Derecho, abrir, izquierdo, abrir. Luego, vértice en el origen, la parábola es vertical, abriendo para arriba si el 4 es positivo. Y va a abrir para abajo si el 4 es negativo. Ahí tenemos ya esta información básica para poder efectuar lo que vamos a ver más adelante. Ahora, vamos con los ejemplos. Ecuación canónica de la parábola. Escribir la ecuación de la parábola con vértice en el origen, porque es lo que estamos viendo, ¿verdad? El vértice en el origen. Más adelante en otro video vamos a ver que el vértice no está en el origen, tiene otras ecuaciones. Con vértice en el origen y foco en el punto F. O sea que acá nos van a dar el foco. A partir del foco vamos a graficar la parábola y vamos a encontrar su ecuación. Y foco en el punto F. F. ¿Y cuál es la primera? Vamos a ver. La primera dice, nuestro primer problema, ¿verdad? Nos dice que el foco es 4,0. Es lo único que nos dan. Aquí vamos a encontrar ecuación, vamos a graficar. Y este es el único dato que nos dan. Bueno, primeramente vamos a graficar el foco. Vamos a hacer el plano cartesiano. Si nos fijamos, X es 4. 0 es
Y. Vamos a graficar el plano casi completito. Vamos a hacerlo un poco 9, 8, 7, 6. Y de 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ponemos los valores de X y los valores de los positivos también. Y aquí los de Y positivos. Y Y negativos. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Ahí lo voy a dejar. Bueno, dice que el foco está en 4,0. 4 en X, 0 en Y. Este es el foco. Como vimos en la demostración pasada, el foco se encuentra siempre adentro de la parábola. Adentro. Entonces, quiere decir que si el foco me dice que es de 4, quiere decir que el vértice está acá. 1, 2, 3, 4, porque estamos con vértice en 0, ¿verdad? Aquí está el vértice. Entonces, si el foco está aquí adentro, tiene que estar adentro, quiere decir que esta parábola va a abrir a la derecha. Este va a ser el comportamiento de esta parábola. Lo voy a hacer con lápiz para después encontrar los puntos exactos. Va a abrir a la derecha. ¿Qué quiere decir? Es horizontal a la derecha. ¿Cuál de estas ecuaciones voy a utilizar? Horizontal a la derecha voy a ocupar esta. Y cuadrado va a ser igual a 4px. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la directriz de esta parábola? Si del vértice al foco hay 4 unidades, tiene que haber 4 unidades a la directriz hacia afuera del vértice. Contamos 1, 2, 3, 4. Aquí está la directriz. Esta es la directriz. Dijimos anteriormente que es perpendicular a lo que llamamos eje de simetría, porque aquí también tenemos el eje de simetría de la parábola. Es perpendicular. Ahora tenemos aquí que ya descubrimos cuál ecuación, qué forma vamos a usar para encontrar la ecuación de esta parábola. Y cuadrado. Aquí, si nos fijamos, ¿quién sería P en este problema? P sería 4. P es el parámetro. ¿Qué decíamos que era el parámetro? El parámetro de la parábola es la distancia entre el foco y el vértice. Tengamos bien en cuenta eso. Parámetro es lo que decimos P, que es esta, ¿ve? Que es distancia entre el vértice y el foco. Entre vértice y foco. Y por lo tanto, ¿verdad? También entre el vértice y la directriz. Pero bueno, vamos a ver. Y cuadrado va a ser igual a 4. Entonces, ¿quién es P aquí? P es 4. Es la distancia que tengo. 1, 2, 3, 4. Y cuadrado es igual a
4 por P. P es 4, X. Vamos a hacer las respectivas operaciones. 4 por 4, 16. 16X. Y vamos a mandar todo esto para el otro lado, ya que no podemos traernos y cuadrado para acá porque queda negativo y y cuadrado no puede quedar negativo. Veamos, quedaría y cuadrado menos 16x igual 0. Vaya, ya tenemos la ecuación de esta parábola, de este problema. Ahora, ¿cómo determino lo que es el lado recto? Acordémonos que el lado recto, aquí, el lado recto me ayuda a determinar otros puntos que junto al punto del vértice me ayudan a que la parábola sea más exacta. Entonces, el lado recto, ¿a cuánto es igual? Dijimos, el lado recto es igual a 4P. Es lo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces, lado recto va a ser igual a 4 por 4, porque 4 es P acá. ¿Y a cuánto es igual el lado recto? A 16. ¿Qué quiere decir? Que acá, a partir del foco, voy a contar estos 16 repartidos entre una rama de la parábola y la otra. Es decir, que van a ser 8 y 8. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queda aquí. Queda aquí. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Queda aquí. Queda aquí. Entonces, ahora sí, ya tengo el lado recto, que es esto. 8 y 8. Miren, este es el lado recto, es el que me ayuda a determinar, ¿verdad?, la longitud de este y que con ayuda de él encontrar los otros puntos que me hagan más verdadera la parábola. Y ahora sí, voy a graficar. Lo que está con lápiz era algo momentáneo. A partir de acá la parábola va a tocar aquí. Y así, ¿verdad? Ya con esto tenemos una idea de cómo queda nuestra parábola. Sí queda un poco bastante abiertita. En estos casos también es recomendable graduar acá los números de 2 en 2 para que tengamos una idea más exacta de cómo queda la parábola. Este es el ejemplo A. Veamos otro ejemplo. El ejemplo B nos dice que nos dan un foco, siempre un foco, de 0, menos 3. 0, menos 3. Intentemos hacer este ejercicio con foco 0, menos 3. Bueno, continuemos. Vamos, espero que hayamos intentado hacerlo, ¿verdad? Y si no, pues vamos a comprobar acá. Lo voy a hacer yo también. El foco me dice que es 0, menos 3. 0 en X menos 3 en Y. Quiere decir que el foco me queda para acá. Entonces, si el foco queda acá y el vértice es en el origen, en pocas palabras, esta parábola me indica que va a abrir hacia abajo. Es vertical, me va a abrir hacia abajo. Vamos a hacer aquí una pequeña. Bueno, veamos nuestras ecuaciones. ¿Cuál de todas estas se apega a una parábola
vertical que abre hacia abajo. Es esta. Vamos a usar x cuadrado igual a menos 4py. Ya dijimos, ¿verdad? Que como acá es negativo, por eso abre hacia abajo, y cuando es positivo, abre hacia arriba. Y aquí, como dijimos, también hay que recordar que el foco está dentro de la parábola. F está dentro de la parábola. Si está en una parábola que abre hacia arriba, el foco está arriba. Si está en una parábola que abre hacia abajo, el foco está abajo del vértice. Si está en una parábola que abre a la derecha, el foco va a la derecha del vértice. Y si está en una parábola que abre a la izquierda, el foco está a la izquierda del vértice. Como acá está el foco hacia abajo y el vértice es en 0,0, en pocas palabras deducimos que la parábola va a abrir hacia abajo. Y esta va a ser mi ecuación. Entonces, ¿qué más necesitamos acá? ¿Dónde está la directriz? Si del vértice al foco hay 3 unidades, entonces la directriz también son 3 unidades del vértice hacia afuera. La directriz está fuera de la parábola. Está afuera de la parábola. Ahora, necesitamos conocer la ecuación. ¿Quién sería P? Tenemos que P es 3. P va a ser igual a 3. Aquí no hay tales de signos. Es 3 nada más, porque no podemos decir a una distancia de menos 3 porque vamos retrocediendo. Es 3 nada más. Entonces decimos x cuadrado es igual a menos 4. ¿Quién es P? Es 3. Y. X cuadrado es igual a menos 4 por 3 es menos 12y. Y hacemos la debida transposición, ¿verdad? Más 12y igual a 0. Ya tengo la ecuación de esta parábola. La ecuación canónica. Porque eso es lo que me piden. Escribir la ecuación, ¿verdad? Eso es lo que me piden. Y ahora, ¿qué nos hace falta acá? Tengo directriz, tengo foco, tengo el eje de simetría, ¿verdad? El eje de simetría, cuando las parábolas son verticales, el eje de simetría es el eje Y. Entonces, ¿quién me falta? El lado recto. El lado recto dijimos que está definido a partir del foco. Porque pasa por él. Acá. Entonces, este lado recto me va a ayudar a encontrar otros 2 puntos que me hagan más cierta, más bonita o más verdadera la parábola, ¿verdad? Porque acá nos hace falta otros puntos para ver cómo abre esta parábola. Entonces, ¿cómo encontramos lo de los puntos? Vamos a recordar lo que hicimos en el ejercicio anterior. Miren, el lado recto lo encontramos así. Lo voy a hacer aquí abajo. Lado recto va a ser igual a 4p. ¿Quién es p acá? Es 3. Por lo que el lado recto va a ser igual a 12. ¿Qué quiere decir? Que del foco a una rama de la parábola voy a contar 6 unidades. Y del foco a la otra rama voy a contar otras 6 y juntas me hacen las 12. Veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tengo. Vamos a poner aquí el menos 6 porque es entre menos 6 y 6 que están los otros puntos, ¿verdad? Ahora sí, voy a dibujar la parábola más verdadera. Acá está. Ya teniendo el vértice y los puntos del lado recto, la parábola es más verdadera. Ahí tenemos. Acordémonos que este parámetro es bastante importante. Tenemos que saberlo, porque no es nada más dibujar la parábola, sino que saber exactamente su comportamiento, cuánto abre, si va hacia arriba, si va hacia abajo, derecha, izquierda,
cuál es su vértice. Esto ha sido todo en cuanto a ecuaciones canónicas de la parábola y aspectos generales de esta, como los elementos que vimos, que son eje de simetría, vértice, foco, directriz, lado recto y el parámetro. El parámetro es el que está en el mismo lado recto, que es la distancia entre el foco y el vértice, ¿verdad? Aquí está, multiplicado por 4. Esto ha sido todo. Feliz día.